El tema en esta tarde le he titulado Fe como una madre. Amén. Aprovechando, unimos esta celebración tan hermosa a nivel mundial, que es el día de Mother's Day, el Día de las Madres, y hablando acerca de los frutos del Espíritu que corresponde a la fe, vamos a hablar de la fe como una mamá, como una madre. Así que, ¿qué es la fe? Vamos a definir qué es la fe. La fe es una corta palabra de 2 letras nada más, acentuada por sí sola, fe. Ella solita se acentúa, pero es corta pero poderosa, sin la cual nosotros no podríamos recibir la palabra de Dios. Sin fe no se puede recibir la palabra de Dios, sin fe no se puede adorar y cantar de la misma manera, sin fe no podemos vivir la vida cristiana. De hecho, usted está aquí en esta tarde, ¿por qué? Por la fe. Porque usted ha venido y usted sabe que algo de parte de Dios usted va a recibir, alguna impartición poderosa. Así que necesitamos los ojos de la fe para leer la palabra, porque si no leemos la palabra con fe, esto nada más será como un libro de hojas, tinta y papel, nada más. Pero cuando ponemos los ojos de la fe en la palabra de Dios, entonces ahí se vuelve poderosa la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Lo leo de la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Mira que por eso te digo, sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible acercarse a Dios, es imposible entender la palabra, que tú vengas y te acerques. Sin fe es imposible. Entonces, fe, hablando ya como fe, como definición, si lo hablamos desde el diccionario bíblico, fe viene del griego pistis, que significa fidelidad. Eso significa fe, fidelidad. Entonces, yo quiero decirte que a veces confundimos la fidelidad como que Dios es fiel a mí, y no es así. Usted ha escuchado cuando alguien estaba en circunstancias difíciles o pasando problemas, que algunas veces la gente lo que dice, no, es que Dios es fiel. Pero yo te quiero decir que Dios no es fiel a ti. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Le voy a dar un ejemplo. Alguien que padece enfermedad, entonces cree o sabe que Dios existe, pero tal vez la persona dice, no, yo sé que Dios es fiel, pero no tiene la fe para decir en Isaías 53:4 que ciertamente Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz y por sus llagas fuimos curados. Cuando hablamos fe, entonces sabré que Dios es fiel a esa palabra y que entonces tendré la sanidad de la cual habla ella. Entonces Dios es fiel a su palabra, no a mí. Dicen amén a eso. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es fe. La garantía de lo que esperamos, lo que no vemos. Muchos tienen el conocimiento de Dios, pero no tienen fe. Mucha gente conoce a Dios, pero no tiene fe. No tiene, como dice la palabra, esa garantía. Cuando usted compra un electrodoméstico, una computadora, cuando usted compra un televisor, ¿a usted qué le dicen cuando usted está pagando? ¿Quiere la garantía por 5 años? O algunas le dicen tiene garantía de por vida, si no está funcionando usted la puede cambiar. ¿Usted ha visto eso? La fe, aquí cuando habla la palabra de Dios, que es la garantía, esa fe es la garantía de lo que se espera. O sea, lo que está diciendo el Señor es que si nosotros creemos que Él puede reparar, en este caso mi salud, que Él puede reparar un matrimonio, que Él puede reparar unas finanzas, es saber que esa garantía la respalda el Señor Jesucristo y que yo puedo estar confiado de que si algo está pasando, que si algo está mal,
Él lo podrá reparar. Aunque no lo vea, aunque me cueste tal vez creerlo, yo sé que es la certeza de que algo, si yo tengo la garantía y la fe en esta palabra respaldada por Jesucristo, vendrá. ¿Dicen amén a eso? Así que es una garantía poderosa. Fe es la garantía que hace que las cosas cambien. ¿Por qué le puse en esta tarde fe como una mamá, como una madre? ¿Por qué ese título? ¿Sabes por qué? Porque me hablaba el Espíritu, y cuando yo preparaba esta predicación, me decía el Espíritu que la fe se puede comparar como el embarazo de una madre. Ustedes, mamitas, que han tenido en su vientre, es un privilegio que solamente ustedes tienen, de que puedan llevar y gestar vida. ¿Sabe que eso viene de Dios? Porque Dios es el dador de la vida. Hay cosas que un padre jamás podrá hacer, y hay cosas que una madre tampoco podrá hacer del padre. Pero la mamá, lo que hace la mamá es dar esa vida poderosa. Así que por eso yo dije, bueno, podemos comparar la fe como el embarazo de una mamá. No como aquella mamá que dice que, aquella mujer que fue donde el médico y le hicieron todos los exámenes, y el médico le dice: señora, le tengo buenas noticias. Y dice ella: señorita. Y le dice el médico: ah, no, entonces son malas. Sino que la fe es así. La fe es como cuando viene esa bendición de ser madre, así como tienen ustedes esa bendición de gestar vida, de que comienza con una pequeña semilla en el vientre que no la ves, pero como que tú empiezas a sentir síntomas. ¿Sí o no, mujeres? Las mujeres no me dejan mentir aquí. Como que tú no sabías, porque tú no sabes sino hasta que te haces el examen, ¿verdad? Pero como que empiezan esos síntomas, aunque no lo ves, pero ya hay algo en ti. Así es la fe, hay algo que yo siento, y es lo que yo tengo, y esta palabra es para mí en esta tarde en especial, que tengo que ver con los ojos de la fe. Aunque no vean mis ojos lo que tal vez debería ya, pero sabes que hay algo en mi espíritu como que me dice: espera, porque hay vida, algo va a empezar a pasar. El hecho que usted esté aquí es una bendición, y son síntomas de que algo va a pasar, de que aunque no se haya gestado el niño, la mujer no queda en embarazo y ya a los 8 días va a dar a luz, ¿verdad? Porque no se puede. Necesita empezar un proceso, necesita empezar el bebé a alimentarse de vida, la mamá necesita alimentarlo. Y así es la fe. La fe necesita de la palabra para que comiences a dar a luz todo aquello de lo cual te habla la palabra en las áreas que tú las necesites. Dicen amén a eso. Así que por eso la fe es como cuando una mamá está en embarazo. Entonces, en conclusión, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 y verso 7. Porque andamos por fe, no por vista. Nosotros andamos es por qué, por fe, mas no por vista. Eso lo dice la palabra del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Si fuera por vista, de seguro nosotros dejaríamos muchas cosas a medias, ¿verdad? Pero ustedes han tenido fe también. Y yo les bendigo ayer lo que hicieron. De verdad que fue una gran bendición. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Y tú sabes de eso, ¿verdad? Eso se llama fe. Y no solamente es eso, no se imaginan lo que Dios va a empezar a hacer por medio de la fe, por esa fidelidad, lo que va a hacer con cada uno de ustedes, contigo. ¿Creen eso? Entonces, pero tenemos que andar es por qué, por fe, mas no por vista. Porque si andamos por vista, dice la Biblia que seremos semejantes a las olas del mar, que un día creo, pero dependiendo si sube o baja el dólar, entonces como que ya no creo. ¿Se ha visto el mar, no? Que va y viene. Y eso dice Santiago, que si no creemos con fe, seremos semejantes a las olas del mar, llevados por cualquier viento, llevados por cualquier noticia, nos llevan, nos traen, y confiamos nada más en lo que vemos, mas no en lo que viene. No andamos por vista, sino por fe, por lo que dice la palabra de Dios. Así que todo comienza con una promesa, y quiero hablar desde el principio, desde Génesis, con la primera mamá. ¿Cuál fue la primera mamá?
Eva. Mira que todo comienza con una promesa y es la promesa que te quiero dar a ti, y aprovecho para bendecir a las mamás que nos ven a través de esta transmisión en Colombia. Un saludo especial a mi mamita. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por haberme dado la vida, y cada mamá que también nos están viendo, les bendecimos desde New Generation. Amén. Así que cada mamá, cada mamita, mira la promesa desde el Génesis. A mí siempre me gusta estudiar los inicios. ¿Cuál es la promesa para ti? Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 y verso 15. Cuando la serpiente habló a la mujer, y la mujer cae y tentó a Adán, y los dos pecaron. Entonces viene Dios hablando y hace como, y empieza a hablar, y dentro de lo que le estaba hablando está maldiciendo la serpiente. Le estaba diciendo: te vas a arrastrar por la tierra, maldita serás. Y mira lo que dice en el verso 3, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Mira tan poderosa esta palabra. Esta es una promesa. Mira, aquí, bueno, sí, está hablando en un contexto mesiánico, cuando venía el Señor Jesucristo, y yo les prometo que en el discipulado les voy a enseñar esto más profundo. Pero hoy tú recibes esta palabra. Mira, está diciendo: mujer, tú vas bueno, lo que tú vas a hacer es que vas a dar una descendencia para Dios. Tú vas a dar descendencia para Dios. Lo que yo te quiero decir en esta tarde a todas las mujeres que nos ven y nos escuchan también, es que cuando tú das a luz, mira lo que dice la palabra, vas a dar, puso enemistad entre los hijos de la serpiente, que son los hijos del enemigo, y la descendencia de él. Él ha puesto sobre ti autoridad, y tú le herirás la cabeza, puesto al enemigo por estrado de tus pies. Tú tienes autoridad para pisotear al enemigo. Cada vez que tú tienes tus hijos, cada vez cuando nació tu hija, cuando nacieron tus hijos, que son gran bendición, cuando nacieron mis hijos, ¿sabes qué el Señor estaba diciendo sobre ti? Estaba diciendo que estabas dando a luz hijos de Dios, una descendencia de Dios, enemigos del diablo. Dicen amén a eso. Una descendencia para Él, hijos de Dios y enemigos del diablo. Tú le herirás en la cabeza. Tú fuiste escogida para dar una descendencia para Dios. Así que esa palabra que tú lanzas y tu oración de fe debe ser: yo nací para dar una descendencia para Dios, hijos de Dios y enemigos del diablo. Dicen amén a eso. Y lo que vas a declarar con fe. Esa es la fe como una madre. Entonces, así que mamá, cuando estés pasando situaciones difíciles con tus hijos, cuando estés pasando momentos de dificultad, acuérdate de esta palabra. Aunque digan, ¿usted ha escuchado ese adagio que dice: no, ese hijo es más malo que Caín? ¿Usted ha escuchado eso? Es más malo que Caín. Se llama Caín Alberto. No importa, usted va a decir: no, nada, yo he creado un Abel, hijos de Dios, enemigos del diablo. Y yo no creo lo que el enemigo diga. Él es un hijo de Dios. Y tú empiezas a hablar, y con fe empiezas a profetizar y a transformar tu descendencia. ¿Sabes por qué? Porque si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. ¿Puedes decir eso conmigo? Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Amén. Eso eres tú, mujer. Te ha creado para eso. Mira qué bendición tan grande, de verdad. Ustedes siempre nos molestan con eso, ¿no? Y esa es su fortaleza con nosotros. Yo a veces le digo a mi esposa: oye, mira, tengo un dolor de cabeza. Y ella me dice: y eso que no ha tenido un hijo. Ustedes siempre con la verdad, porque si no se muere, me dice. Pero es verdad. Son mujeres fuertes, esforzadas, valientes. Y es verdad, yo lo creo. Es verdad, ustedes son bien fuertes, valientes. Así que todo comienza con una promesa de fe. Mira lo que dice hablando de la fe, Mateo capítulo 13 y verso 31. Claro, lo que son tus hijos, una descendencia para Dios. Esa es la fe de una madre. Esa es la fe de una mamá. Mis hijos son una descendencia para Dios. Mira lo que dice Mateo 13 y verso 31.
Está hablando Jesús y dice, les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Usted ha escuchado, luego está diciendo el Señor, si tú tienes fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, échate al mar y lo hará. Usted ha escuchado esa palabra, ¿verdad? Mira, lo que dice la palabra de Dios es que la semilla de mostaza es tan pequeña. ¿Usted ha visto una semilla de mostaza? Mira, eso es una semilla de mostaza. Mira lo pequeña que es, ¿verdad? Casi ni se ve. Pero dice la Biblia, pero cuando es sembrada, entonces dice que cuando germina, produce, porque la fe es un fruto. Esa pequeña semilla de fe, cuando es sembrada en buena tierra, dice que se convierte, ese es un árbol de mostaza. Tremendo, ¿verdad? Que de eso tan pequeño, mira, wow. ¿Sí o no, amada iglesia? Y eso lo está comparando el Señor Jesucristo, lo estaba diciendo. Si tienen fe como ese grano de mostaza, entonces transforma y produce y se convertirá en eso tan grande que aún esas ramas servirán para las aves, para que las aves hagan sus nidos. Entonces, no limites tu fe simplemente al grano de mostaza. No limites tu fe. La fe, si es un fruto, tiene que producir. Tiene que convertirse en lo que la palabra dice que fue enviada, para lo cual Él la envió, y que producirá y hará todo lo cual Él la envió. Para eso que la envió. Entonces encárgate tú de sembrar la semilla y cuídala, fertilízala con la palabra de Dios, porque tú la cuidas, la siembras y empiezas a lanzar palabra para que empiece a crecer. Hechos 16:31, tú hablas como mamá una palabra de fe y tú vas diciendo, si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salva yo y mi casa. Y empiezas a hablar sobre tus hijos, y empiezas a hablar sobre tu casa y tu familia. La fertilizas. Dice la palabra que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, provisión para mi casa. Y tú empiezas, y esa fe comienza a crecer, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Y tú hablas palabra de fe sobre tu descendencia. Esa es la fe como una madre. Dicen amén a eso, sobre estos hijos preciosos que yo sé que serán hombres y mujeres de Dios. Esa es la fe que nosotros lanzamos sobre ellos. Así que embarázate de la palabra, porque por eso Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso este no es cualquier libro. Estas palabras, la palabra de Dios, son espíritu y son vida. Lo dice en Juan 6:63. La palabra de Dios, no la palabra del mundo, no miedo ni temor. Porque tristemente por ese miedo y temor es que mucha gente está actuando por miedo y temor, no por fe, no por vida, no por lo que produce la palabra de Dios, que es poder, amor y dominio propio. ¿Me está escuchando en esta tarde? Mira, son espíritu y son vida. O sea que la palabra se alimenta, se alimenta, la fe se alimenta de la palabra. O sea, es la manera de hacerlo. Para que crezca así como dice la Biblia, se tiene que alimentar de la palabra. Mira que un día, voy a contarle una historia. El sacerdote Zacarías, hablando en los tiempos de Jesús, antes que naciera Jesús, dice la Biblia que el sacerdote Zacarías fue escogido para prender el incienso en el templo. Y estando él dentro, el pueblo estaba orando afuera. Eso lo vemos en Lucas capítulo 1. Y estaban allí, estaba él prendiendo el incienso y el pueblo orando afuera. Y llegó un ángel de Dios y se le presentó, y él sintió temor. Claro, cuando la Biblia habla de ángeles, los ángeles de Dios, wow, la Biblia los describe como grandes, corpulentos, o sea, imponentes, poderosos.
O sea, porque a veces pensamos que cuando se aparece un ángel, pensamos que es como Cupido envuelto con un pañal, ¿verdad? Y una flechita con corazones, así pequeñito. No, 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 no. Los ángeles de Dios dicen que Jehová, por eso dice que es Jehová de los ejércitos. Porque tiene un ejército poderoso, son temibles. Entonces se le apareció un ángel del Señor y le dice a Zacarías, le dice, él tenía a su esposa que se llama Elizabeth. Y ella era estéril, habían dos problemas. Era estéril y ya era vieja, avanzada de edad, dice la palabra. No podía dar hijos. Pero se le aparece un mensajero de Dios, porque todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y le dice, mira a Zacarías, vas a tener un hijo. Le dice, vas a tener un hijo a Zacarías. Y Zacarías entonces dice, ¿y en qué voy a conocer esto? Porque yo soy viejo y mi esposa de edad avanzada. Y el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios, he enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Mira lo que dice el verso 20 de Lucas 1. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué le faltó a Zacarías? Fe. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Le faltó fe. Fe. Cuando falta fe, entonces por eso es que la gente enmudece. Porque cuando no hay fe, cuando no creo, entonces el enemigo como que nos cierra la boca. Y eso le pasó a Zacarías. Igual el Señor lo cumplió. Al contrario de la mujer, de la mamá, más, digámoslo así, famosa o relevante en la palabra, que ¿quién fue? La Virgen María. En el mismo tiempo, el ángel se le presentó a esta vez a María. Y Gabriel le dijo a ella, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y ella dijo, wow, ¿qué salutación es esta? Que ha hallado gracia delante de Dios. Y entonces allí el ángel le dice, vas a dar a luz un hijo, concebirás de parte de Dios, será llamado admirable consejero, príncipe de paz, el reino será para él, su gobierno no tendrá fin, se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y ella no dijo, pero ella lo único que preguntó, mira lo que dice, es que lo único que ella dijo fue, ¿y cómo será esto? Porque no conozco varón, por eso es la Virgen María. Fue lo único que preguntó. Ok, hazlo como tú quieras. Y dijo, en el Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mira la diferencia entre Zacarías y una fe como una madre. ¿Ven? Una tuvo fe, pero el otro no tuvo fe. Entonces todo comienza cuando hay una madre que recibe la promesa por fe. Cuando hay una madre que ora para que el cumplimiento de la misma se haga. Y yo te quiero decir que en tu vida habrán tanto Zacarías como Marías. Habrán Marías que orarán por ti, o tal vez tú eres una María que estarás orando no solamente por los hijos espirituales que vendrán a esta casa, los que Dios te va a confiar a ti. ¿Me estás escuchando? Porque vas a tener al cuidado hijas espirituales y hijos espirituales. ¿Y quién nos va a cuidar? ¿El pastor? No, todos tenemos que también empezar a cuidar a esos hermanitos menores. Pero digo, habrán en tu vida, cierro el paréntesis, Zacarías o Marías. ¿Sabes qué? Yo quiero contarte un testimonio de cuando yo inicié la primera iglesia en Colombia. Y oro al Señor y lo pongo como testigo de que todo lo que le voy a decir, el Señor sabe que es así. Porque es que eso no fue que esta tarde o hace 6 meses que empezó la iglesia, o desde que usted me ha venido siguiendo, predicando, no fue que yo aparecí de la nada y que un día me quise poner un micrófono, me dieron un micrófono y aquí está el pastor Víctor Tarán, como que llegué. No. Hay oración, hay una María que estuvo intercediendo por mí, o sea, no fue de la nada, porque todo es proceso. ¿Me está escuchando? Todo es un proceso. No fue que se me dio estaba un día con mi esposa como despachados en el parque y ¿será que abrimos una iglesia? No, eso fue que oramos, Dios nos habló, ¿verdad? Y vino un proceso, han venido procesos. Y entonces hubo Zacarías. Cuando Dios me llama, mira que Dios me da una palabra poderosa.
Y me la dio en Jeremías capítulo 1 y verso 5. Mira, la palabra dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Verso 6, no está ahí, Alex, y el 7 lo voy a leer. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cuántos toman esa promesa también de parte de Dios? Mira que vino esa palabra, esa promesa a mi vida, y yo empiezo a caminar en esa promesa, y yo me embaracé, digámoslo así, de esa palabra. Y mi mamá es una fiel testiga de lo que Dios me ha dado. Ella siempre me quiso apoyar, pero había un papá que se llamaba Zacarías, y don Víctor Julio Zacarías como que no creía mucho en el llamado que el Señor me había hecho. Entonces, mira, yo empiezo obviamente a servir en la iglesia, pero él quería que yo fuera otra cosa. Él quería que yo trabajara o estudiara, pero yo necesitaba también tiempo para prepararme con lo del Señor. Y Zacarías me empezaba a decir: el hombre de la fe, un hombre que amo. Hoy por hoy yo amo a mi padre. Pero entonces él no entendía y me atacaba tal vez diciendo: ¿y usted qué va a hacer de la vida? El hombre de la fe, me decía él. ¿Sabes por qué? Porque como Zacarías no entendía la promesa que ya Dios había hecho sobre mi vida. Pero había una María, en este caso mi mamá, que oraba y le decía: déjelo que Dios sabrá qué va a hacer con él. No lo molestes. Yo te estoy hablando de 19 años, 20 años que empecé. Y decía: déjelo que algo Dios va a hacer. Y de hecho ellos tenían algunas veces problemas por esto. Yo creo que no les había contado nunca esto. Y había muchos Zacarías. Mira que el pastor, que era mi pastor en ese entonces, también un hombre que bendigo, yo le conté: el Señor me habló y me dijo que me iba a enviar a las naciones. Y él me decía: ¿a las naciones? Usted a las naciones, porque no andamos por vista, sino por fe. Y tal vez lo que veían en el momento era un muchachito que no, insignificante como un David, que era tal vez un pastor de ovejas. Tal vez él me veía como eso, y a las naciones. Pero sabes que hoy por hoy, cuando yo lo veo a usted, cuando veo los que nos ven a través de los medios, digo: ahí se está predicando la palabra a las naciones, y se está cumpliendo, porque era un proceso. Entonces le decía a mi mamá, le decía: déjelo que Dios va a hacer algo con él, tranquilo, no lo moleste, déjelo que... Y habían problemas y dificultades, pero yo le doy gracias a Dios, porque la fe de esa mamá, mira, delante del Señor te lo digo, todas las mañanas, 4 de la mañana, se levantaba orando y doblaba rodilla por ese hijo, en este caso yo. Hay una María que ora por nosotros. Hay una María en ti que tiene que orar y lanzar esa palabra de sanidad, de bendición sobre tus hijos, porque tal vez los Zacarías no lo creen. ¿Y cómo será eso? Y no hay los medios, y no hay para hacerlo, y tal vez habrá muchas oposiciones. Y yo empiezo embarazado de esa idea, y empiezo a dar a luz. Y mira, de manera sobrenatural Dios me rodeó de gente, porque cuando Dios te hace un llamado, Él te empieza a respaldar. Tú no te preocupes cómo Dios lo va a hacer, tú simplemente cree que Él lo va a hacer, y el cómo es de Él. Yo se lo he dicho. Y Dios empieza a hablar y empieza a mover todas las cosas. Y un hombre de Dios, al cual también yo amo mucho, un empresario, se acerca y me dice: bueno, mira, pastor, Dios me ha dicho que le ayude en lo que usted necesite. Y yo le dije: bueno, por ahora lo que necesito. Empezamos a hacer reuniones en la sala de mi casa, y eso se empezó a multiplicar y a llenar. En un momento ya éramos 25 o 30 personas, no cabía la gente ya. Y yo empecé a hacer cruzadas de sanidad y milagros en mi casa, en el patio se llenaba todo, no cabía la gente. Mi abuelo, en esa casa de mi papá donde vivía antes, él tenía un local, un pequeño local, bueno, mediano para esa época. Y allí él vendía, era como un bar.
Era una cantina en donde vendía licor, en donde vendía cerveza, y Dios sabe que es así, los que me conocen saben que no miento. Y yo me levanté a la edad de 6, 7 años escuchando siempre botellas, peleas, borrachos, tomando, bebiendo hasta altas horas de la noche. Y ese lugar era un lugar de tinieblas y de oscuridad. Pero ¿sabes qué? Cuando mi abuelo muere, entonces eso se cierra y Dios me dice, ahora este lugar va a ser un lugar de luz y aquí vas a predicar la palabra de Dios. Cuando llega este empresario, yo le dije, ¿sabe qué? Dios me ha hablado de que aquí se va a predicar la palabra de Dios. Tumbamos una pared, me dijo, lo que usted necesite, cuente con la provisión que yo le voy a dar. Le dije, voy a necesitar sillas, voy a necesitar un equipo de sonido, voy a necesitar abrir una pared para que la gente pueda entrar, pueda venir. Hablé con mi mamá, María dijo sí, Zacarías decía, está loco, ¿cómo se le ocurre? Pero María seguía orando y seguía intercediendo, y entonces lo hicimos, conseguimos y lo hicimos, porque cuando Dios tiene un propósito, aunque el mismísimo diablo se levante, Él lo cumplirá en tu vida y en tus hijos. Dicen amén a eso. Y tumbamos esa pared, compramos las sillas, el Señor a proveer, y se empezó eso a llenar de una manera poderosa. Y cosas poderosas empezaron allí. Ahí yo empecé a predicar el evangelio, la palabra, y empecé a ver sanidades, milagros, prodigios. Así que no fue que llegué y me paré acá y decir, tarán, aquí está el pastor Víctor, buenas tardes, ¿cómo están? No. Hay historia, porque cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y yo les bendigo a ustedes, y yo te bendigo por estar acá, porque el Señor respalda. Les bendigo. Yo te bendigo, Dani, también. Amén. Cada uno de ustedes, Alex, gracias. Porque eso es parte de lo que Dios está haciendo. Aunque ahorita no lo vea, el Señor ha embarazado nuevamente a New Generation. Y yo les tengo noticias. Mi esposa y yo estamos embarazados. Ay, me abre los ojos Omar. Pero ya le voy a explicar, tranquilo, no vamos a hacer baby shower. Mira, Gálatas capítulo 4 y verso 19. Entonces mira, Dios cumple, amén, Dios cumple. Y de alguna manera, usted no lo se pregunte, Él empieza a hacer. Y Él empieza y te pone las finanzas, y te pone la gente. Omar, tú me abriste los ojos así, tranquilo, te lo voy a explicar. Estamos embarazados espiritualmente, amén. Dice, mira, hijitos míos, Omar se asustó. Wow, ¿qué pasó? Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¡Wow! Tremendo. Ya estamos embarazados, ¿sabes qué? Porque ya va, aunque no lo veamos, ya algo se siente en el espíritu. Yo te quiero compartir ese testimonio, porque lo mismo sentía ya. Luego Dios me lleva a otra ciudad de Colombia. Y hoy por hoy es una iglesia que sigue y sigue funcionando, porque la vida que quedó allí sembrada. ¿Me está escuchando, amada iglesia? Y yo te quiero decir que no será la excepción en Coral Springs, que no será la excepción, bueno, donde Dios nos tenga aquí en Broward, no será la excepción, que como Dios lo hizo una vez, por eso cantábamos, lo harás otra vez, abriste el mar, sé que lo harás otra vez, porque su promesa sigue en pie. El mismo Dios de ayer, hoy y siempre nos seguirá bendiciendo, y sé que lo va a hacer nuevamente. ¿Cuántos creen eso? Entonces hay algo en mi espíritu que me dice, ya lo he visto y tengo la fe, por eso no me muevo por vista, sino por fe, algo va a pasar. Entonces hay entrenamiento, hay palabra, hay algo aquí que nos dice que estamos vamos a volver yo voy a volver a sufrir esos dolores de parto hasta dar hijos espirituales y hasta que Cristo sea formado. Algunos tal vez no están aquí, ¿sabes por qué? Porque el Señor está formando, y como que los está formando, les está tal vez terminando de crear, de amoldar su carácter, su vida. Pero el que no esté no quiere decir que no vayan a venir. No sé si me hago entender. En lo espiritual están. Así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dice la palabra en Hebreos capítulo 12 y verso 2, y si me das instrumental y ya con esto termino. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que puestos los ojos
en Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Dónde están los ojos puestos? Dice la palabra de Dios, puestos los ojos. ¿Sabes por qué? Porque la oveja, por eso el Señor compara la vida nuestra como ovejas. Dice que Él es el pastor de pastores y nosotros sus ovejas. Y una característica de las ovejas, ¿sabes cuál es? Que es miope, que no ve. Las ovejas no ven y solamente reconocen la voz del pastor y lo podrán ver nada más de cerca. Y sabes, a veces es que estamos tan lejos que no podemos ver. A veces nos alejamos tanto que no podemos ver al pastor de pastores, que es Jesús. Así que puestos los ojos en Jesús. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Dónde están tus ojos de la fe puestos? Es la pregunta en esta tarde. Ya con esto voy a terminar. ¿En dónde debemos poner los ojos? En Dios. En Dios. Puestos los ojos en Dios, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Dios. Este libro es un libro de fe. Él es el autor y el consumador, el que la firmó. Entonces, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Será que en las creencias? Porque alguna gente no tiene fe sino solamente creencias, que porque así lo hizo mamá, lo hizo papá, que porque así me lo enseñó la abuela, ¿verdad? Y tiene una creencia pero no tiene fe. Hay gente que le tiene fe a una imagen, ¿verdad? O le prende velas a un cuadro, a una foto, pero eso no es fe. Puesto los ojos en Dios. Hay gente que cuando nace el niño le ponen un cordoncito rojo aquí. Yo tengo esta manilla, pero no tiene nada que ver, ¿ok? Pero hay unos que le ponen su cordón rojo. ¿Te ha visto eso? Que con el ojo, que no sé para qué cosa. El azabache, gracias, sí. Eso no tiene nada que ver. Esa es la fe, eso lo va a defender, o sea, por Dios. A ti quien te defiende es Dios. Él es el que te defiende. Un cordón no te va a defender de nada, ¿verdad? Otros tienen sus ojos puestos en el horóscopo, a ver qué dice, ¿verdad? Puestos los ojos allí. ¿Me va a ir bien esta semana? ¿Será que me va a ir mal? ¿De qué color me he visto? ¿Verdad? ¿Qué me favorece? ¿Dónde está la luna, las estrellas? ¿Será que si es mi día, si es mi año, no es mi año? ¿Dónde están los ojos? Así que puestos los ojos en Jesús. El autor, mira, cuando dice que es el autor, quiere decir que Él tiene los derechos del libro de tu vida. Porque eso es un autor, ¿sí o no? Un autor es el que escribe, ¿verdad? El que escribe el libro, el que escribe una novela, eso es un autor. Y el autor tiene los derechos, por eso es el autor de la fe, el que escribe. Esta palabra está llena de fe y Él fue el autor, el que la creó, Dios, el Padre y su Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Él tiene los derechos de tu historia. Y cuando dice consumador, el autor y consumador de la fe, cuando habla consumador, fue por todo lo que hizo en la cruz, en el madero. Ahí esa fue como su dedicatoria especialmente para ti. Puestos los ojos en Dios, puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Y allí te dedica, los derechos de autor son míos. Yo declaro y yo bendigo que hay fe en la vida de esta mujer, de este varón y en su descendencia y en sus hijos. Sella para cada mamita que nos ven, para cada mamita que está aquí y las que han de venir. Y ahí, consumado es, tetelestai, como dice el griego, hecho está. Así, esa es la fe que tenemos que nosotros tener en Él. ¿Dicen amén a eso? Vamos a orar en esta tarde y yo quiero hacer una oración especial por las mamitas en esta hora. Así que oremos en este momento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es bendita, porque es poderosa,
por la fe que nos das, esa fe como una mamá, Señor. Esa fe como el grano de mostaza que crece, esa fe inquebrantable, mi Señor. Yo te doy gracias por cada mujer en especial en esta tarde, por ser el día de ellas, de la mamá, el día de la madre, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijas en esta hora y aún las que nos ven, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Declaro sanidad, bendición, salud física, espiritual, salud emocional, salud, Señor, en cada área de su vida, financiera, mi Señor, poder y abundancia, cielos abiertos en todo lo que hagan y emprendan, Padre Santo. Yo bendigo, Señor, este precioso pueblo y te doy gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.